Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar un material que plantea una pregunta que, en el fondo, creo que nos hacemos todos alguna vez, ¿no? ¿Por qué repetimos ciertos patrones? ¿Por qué nos sentimos a veces atrapados en reacciones, en ansiedades que lógicamente no tienen sentido, pero que no podemos evitar? Bueno, el texto que tenemos sobre la mesa propone una respuesta bastante radical. Habla de algo que llama la primera mentira. Y es un concepto potente, sí. No se refiere a una mentira que contamos, o sea, no es eso. Es una que nos contaron y que sin darnos cuenta convertimos en nuestra propia identidad. La idea central que vamos a explorar es que mucho de lo que llamamos personalidad podría no ser más que un mecanismo de supervivencia que diseñamos en la infancia y que nunca desactivamos. Un mecanismo de supervivencia, casi como un programa de software que se quedó ahí, corriendo en segundo plano. Así que hoy vamos a meternos a fondo con esta idea, para entender cómo se instala este programa, cómo opera en la sombra durante la vida adulta y, bueno, qué significa realmente verlo con claridad. El punto de partida de todo, según este análisis, es un hecho biológico que a menudo subestimamos: la absoluta y total dependencia de un ser humano al nacer. Claro, uno piensa en la dependencia como algo, no sé, emocional, pero el texto insiste en que es puramente físico. Un bebé literalmente no puede sobrevivir por sí mismo. No puede conseguir comida, no puede abrigarse, no puede defenderse de nada. Su existencia depende al 100% de otros. Y esa vulnerabilidad total es el terreno fértil. En esa etapa, el entorno, generalmente la familia, no es una fuente de información más, es la única fuente de verdad. No hay con qué comparar. El niño es una grabadora que registra todo sin filtros, porque su principal directiva biológica no es buscar la verdad, es sobrevivir. Es una lógica brutalmente simple. Si me aceptan, como si me cuidan, vivo. Si me rechazan, estoy en peligro existencial. Es así de primario. Y lo fascinante es que el cerebro no olvide esa ecuación. Para un niño, la desaprobación de sus cuidadores no es una simple opinión. Se registra con la misma intensidad que una amenaza de muerte. Y esa alarma, décadas después, puede seguir sonando con la misma fuerza. Cuando un jefe frunce el ceño en una reunión o una pareja se muestra distante, por ejemplo. Justo. Entiendo. Entonces, en ese estado de dependencia, lo que sea que el entorno presente como verdad se convierte en ley. Hay una frase en el material que me pareció demoledora. Lo que sostiene la supervivencia se convierte en evidencia, aunque sea falso. Ahí está el núcleo de la mentira. Si la creencia, tengo que ser bueno y no molestar para que me quieran, te garantiza comida y refugio, esa creencia no se vive como una idea abstracta. Se experimenta como una ley de la física, tan real como la gravedad. El niño no distingue entre lo que es una costumbre familiar y lo que es una verdad universal. Si en casa se valora el silencio, el niño aprende que el silencio es bueno y el ruido es peligroso. No es una elección, es una adaptación. Y a partir de ahí empieza a recibir un mapa completo de la realidad, ¿no? Como un manual de instrucciones sobre qué está bien, qué está mal, qué tiene valor. Y aquí es donde el consenso del entorno empieza a sustituir a la percepción directa. Lo que el niño oye repetidamente, lo que ve que se premia o se castiga, se vuelve más real que lo que él mismo siente. Si siente rabia, pero aprende que los niños buenos no se enfadan, aprenda a desconectar de su rabia para seguir siendo un niño bueno y así, pues, garantizar su seguridad. Lo que dices me hace pensar en esas frases que uno escucha toda la vida y nunca cuestiona. El texto menciona algunas, ¿verdad? Como esa idea de que tienes que ganarte el amor. Es brutal si lo piensas. Completamente. O la idea de que vales si rindes, que tu valor como persona no es inherente, sino que depende de tu productividad o de tus logros. Otra muy común es, el sacrificio te hace mejor persona, como si el sufrimiento fuera una moneda de cambio para obtener valor moral. O esa de lo importante es ser útil, por encima de ser feliz, de estar en paz o simplemente de ser. Exacto. Y claro, estas no son leyes del universo, son simplemente las reglas de un sistema familiar particular. Pero para el niño, son el mapa con el que va a navegar el resto de su vida. El problema es que el mapa no es el territorio.
y puedes pasar toda tu vida intentando orientarte con un mapa que no se corresponde con la realidad. Ese es el centro del argumento. La persona puede acabar viviendo dentro de ese mapa heredado, reaccionando a esas reglas internas, sin llegar a tener un contacto genuino con el territorio real, su propia percepción, sus deseos auténticos, su intuición. Vive respondiendo a un eco del pasado. Espera, aquí me pierdo un poco. Una cosa es aprender a portarse bien para evitar un castigo o a ser estudioso para recibir un elogio. Pero, ¿cómo es que eso se convierte en mi identidad? O sea, no creo que yo sea una persona autoexigente solo para que no me castiguen. Parece un salto muy grande. Es que ese es el giro más profundo y silencioso de todo el proceso. No ocurre de un día para otro. Las estrategias que se adoptaron para sobrevivir dejan de ser vistas como estrategias y se fusionan con el sentido del yo. Ya no es actúo de esta manera para conseguir aprobación, sino que la conclusión interna es yo soy así. Un momento. Entonces lo que el texto está diciendo es que mi personalidad, o sea, lo que yo creo que es mi yo más auténtico, mis rasgos más definitorios, ¿podría ser en realidad el disfraz que me inventé a los 5 años para que no me dejaran de querer? ¿Es así de radical la idea? Es exactamente así de radical. No es que tengas una personalidad, es que estás corriendo un programa de supervivencia que se quedó encendido. Los mandatos que se asumieron para ser aceptado se convierten en la arquitectura de la psique. Por ejemplo, el mandato de que debes merecer todo lo que recibes, que nada es gratuito. Claro. O que es tu obligación estar siempre a la altura de las expectativas de los demás. O el pánico a decepcionar a otros. Que no es solo una incomodidad social, sino que se siente como una amenaza existencial. Porque en el origen, la desaprobación estaba ligada al abandono. Justo. O la prohibición interna de sentir ciertas emociones, como la tristeza o la rabia, porque en su momento fueron un riesgo para el vínculo. Toda esa estructura, más adelante, no se percibe como un aprendizaje, se vive como la esencia de uno mismo. De ahí esa frase tan contundente en el material. La personalidad adulta no es más que la arquitectura de supervivencia infantil extendida en el tiempo. Ok, entiendo cómo se instala en la niñez. Pero seamos prácticos. ¿Cómo se ve esto en el día a día de un adulto? Porque, vamos, supongo que no andamos por la vida pensando conscientemente en si nos van a dar de comer o no. No, claro que no. La mentira se vuelve invisible porque se integra por completo. El adulto no recuerda haber tomado la decisión de creer en estas cosas, por lo que las vive como verdades innatas. Y por eso no las cuestiona. ¿Quién cuestiona su propia forma de ser? Y el material propone una reinterpretación de comportamientos que vemos como normales. Por ejemplo, la necesidad de aprobación. No es que alguien sea necesitado por naturaleza, es que su sistema nervioso aprendió que la vida dependía de esa aprobación. La búsqueda de likes, de validación externa, es un eco directo de esa dependencia biológica original. Otro ejemplo es la autoexigencia feroz. No es que a la persona le encante vivir bajo presión, es que internalizó tan profundamente que su valor era condicional, que solo vale si cumple, si rinde, si llega a un estándar imposible. La autoexigencia es el capataz interno que se asegura de que siga siendo digno de amor para ese sistema original. Se convierte en una especie de autogestión del miedo al rechazo. Totalmente. Entonces, toda esa motivación para tener éxito, para ser el mejor, para no fallar nunca, en el fondo, podría ser simplemente miedo. Miedo a que si dejas de correr en la rueda, dejas de ser valioso y, por tanto, te quedas solo y desprotegido. Según esta perspectiva, sí, gran parte de la estructura emocional y de la motivación de una persona puede estar funcionando sobre esa base, la idea de que la existencia misma debe ser justificada a través del hacer y del cumplir. Y el éxito de esta primera mentira es precisamente su invisibilidad. Al vivirla como tu identidad, no la cuestionas, simplemente la obedeces. Es el piloto automático que dirige tu vida sin que te des cuenta. Y lo más loco es que uno sale a la calle con ese piloto automático y en lugar de chocar contra una pared, el mundo entero te aplaude. La cultura parece estar diseñada para que nunca te des cuenta de que lo tienes encendido. Es el eco a gran escala. La mentira que funcionó para sobrevivir en el pequeño núcleo familiar encuentra su reflejo perfecto en la sociedad. La cultura no solo la valida, la glorifica. Totalmente. Es la cultura del burnout como medalla de honor. Si no terminas la semana absolutamente destruido, es que no te esforzaste lo suficiente.
El texto menciona cómo se glorifica la hiperactividad, el rendimiento constante, la falta de descanso como si fuera una señal de compromiso. Y se presenta la utilidad como el valor principal de un ser humano. Estar siempre ocupado se confunde con ser importante. Se premia el sacrificio continuo, el vivir completamente para la milagro de los demás. En esencia, nuestra cultura legitima y hasta fomenta la anestesia emocional. Nos enseña a no sentir, a seguir produciendo, a ser fuertes. Alguien que se sacrifica hasta el agotamiento es visto como un héroe, un ejemplo a seguir, no como alguien atrapado en un patrón compulsivo que se originó en un miedo infantil. De esa forma el sistema se retroalimenta. Aprendes una mentira para sobrevivir en casa, y cuando creces, el mundo entero está diseñado para que nunca tengas que cuestionarla. Todo encaja a la perfección. Hay una frase final en esta sección del texto que dice, esa es la verdadera sofisticación del engaño. Es un punto clave porque sugiere que la adaptación a las normas culturales no es necesariamente una señal de salud. Podría ser simplemente la continuación de un patrón de supervivencia que ya no es necesario, pero que nunca fue examinado. La cultura le da un marco de legitimidad a esa compulsión interna. Y bueno, si uno se da cuenta de todo esto, si empieza a ver los hilos de esta estructura en su propia vida, la pregunta es inevitable. ¿Ahora qué? ¿Qué se hace con esta información? Me imagino que la primera reacción puede ser la de buscar culpables. Los padres, la sociedad. Es una tentación muy humana, sí, pero el material es muy claro en este punto. No se trata de culpar. No hay una intención maliciosa en el origen de esta transmisión. Lo que hay es repetición, es ignorancia heredada. Generaciones que pasan los mismos patrones de supervivencia que ellas recibieron, porque es lo único que conocen. Cada uno hizo lo mejor que pudo con el mapa que le dieron. Entonces el despertar no viene de la acusación, sino de la autoobservación. De ver, sin juicio, cómo he estado funcionando yo con esa lógica. Exactamente. La propuesta no es luchar contra esa estructura, ni intentar corregirla o reemplazarla por una mejor creencia. Eso sería seguir en el mismo juego. El planteamiento es mucho más sutil. La mentira se desactiva cuando deja de operar en secreto. Se trata de ponerle luz. Simplemente viéndola pierde su autoridad. Pierde el poder de convicción. Deja de ser una verdad invisible y se convierte en lo que es. Una vieja estrategia. Eso es. Y al verla con claridad, no se borra el pasado. Eso es imposible. Lo que se disuelve es la identificación con ese pasado. Se rompe la ecuación, esa estrategia de supervivencia soy yo. Se empieza a ver como lo que es, un mecanismo, un software antiguo, que se instaló por una buena razón en su momento, pero que hoy, en la vida adulta, quizás ya no solo no es necesario, sino que es la fuente de gran parte del sufrimiento. Y en ese momento en que se rompe la identificación, el texto dice que aparece un espacio. Un espacio donde la percepción ya no está totalmente filtrada por esas voces heredadas o por la necesidad desesperada de aprobación. Y en ese espacio, por primera vez, hay una elección real. La posibilidad de responder a lo que está sucediendo en el presente, en lugar de reaccionar desde el miedo programado en el pasado. La identidad que estaba construida sobre el miedo y la supervivencia empieza a relajarse. No emerge una nueva personalidad mejorada, sino algo mucho más simple, un modo de estar en el mundo que es más directo, más real. Hay una frase final en el material que creo que lo resume todo de forma muy potente. Dice, la primera mentira solo domina mientras permanece invisible. Una vez revelada, vuelve a ser lo que siempre fue. Una estrategia de supervivencia, no un yo. Lo que nos deja con una reflexión final, una pregunta para quien nos escucha. Si la personalidad adulta es, como sugiere este material, una arquitectura de supervivencia infantil extendida en el tiempo, ¿qué podría emerger si esa arquitectura se viera simplemente como una herramienta antigua y no como la casa entera? ¿Qué se construiría en ese espacio liberado?